Nunca pensé que una simple excursión al pueblo donde creció mi abuela se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Todo empezó como una búsqueda de historia y raíces, algo inofensivo. Pero esa noche, bajo la luna llena, descubrí que algunas leyendas son más que simples cuentos para asustar a los niños. Llegué al pueblo al atardecer. La carretera serpenteaba entre montañas y el cielo se teñía de un rojo intenso, como una advertencia que decidí ignorar. Mi abuela siempre hablaba de este lugar como un sitio lleno de vida en su infancia, pero lo que encontré fue un pueblo fantasma. Las casas, aunque intactas, estaban deshabitadas. Los únicos sonidos eran los de mis pasos y el viento que susurraba entre los árboles. Los lugareños cercanos me habían advertido sobre el río, pero no podía resistir. Había algo magnético en la manera en que hablaban de él, como si fuera un lugar prohibido que escondía más de lo que mostraba. Decidí ir al anochecer, cuando la luna estuviera alta y clara, y la neblina comenzara a cubrir la tierra como un velo. Cuando llegué al río, el aire era denso y húmedo. Podía escuchar el agua fluir suavemente, pero el ambiente se sentía diferente. Era como si todo estuviera demasiado tranquilo. Incluso los grillos, que siempre cantan en la noche, estaban en silencio. Caminé por la orilla, siguiendo el cauce, y fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un llanto débil, distante, como el de una mujer llamando a alguien. Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos?, decía la voz, apenas un susurro en el viento. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pensé que tal vez alguien necesitaba ayuda. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que no debía seguir ese sonido. Era como si el río mismo estuviera llamándome, atrayéndome hacia su oscuridad. A medida que avanzaba, la niebla se volvía más espesa. Podía sentir cómo la humedad se pegaba a mi piel. Entonces la vi. Al principio, pensé que era un tronco o una sombra más en el agua, pero pronto me di cuenta de que era una figura. Una mujer. Estaba de pie en medio del río, su vestido blanco flotaba como si el agua no pudiera tocarlo. Su cabello, largo y negro, cubría parcialmente su rostro, pero lo suficiente como para que pudiera ver sus ojos. Vacíos. Sin vida. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado en su presencia, obligado a mirar. Sus labios temblaban mientras sollozaba, y cada lágrima que caía parecía alimentar al río, haciéndolo más oscuro, más profundo. Luego, de repente, levantó la vista. Su mirada se encontró con la mía, y sentí un frío que me atravesó hasta los huesos. Mis hijos, gritó, esta vez con una voz desgarradora que resonó en todo el valle. Los árboles parecían reaccionar, moviéndose como si el viento los agitara, pero no había viento. Fue entonces cuando entendí. Ella no era de este mundo, y yo no debía estar allí. Intenté retroceder, pero mis pies resbalaban en el barro de la orilla. Caí, y al alzar la vista, ella estaba más cerca. Su rostro estaba a centímetros del mío, y pude ver las líneas de dolor en su piel, los surcos que las lágrimas habían dejado. Pero lo peor eran sus ojos. Eran pozos vacíos, llenos de furia y tristeza. ¿Por qué los dejaste morir?, me dijo con una voz que no parecía humana. Era grave y retumbante, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Traté de hablar, de explicarle que yo no sabía de qué hablaba, pero las palabras no salían. En mi mente, solo pensaba en las historias que mi abuela me contaba sobre la Llorona, la mujer que perdió a sus hijos y ahora vagaba buscando venganza. De pronto, el agua comenzó a moverse a mi alrededor. Sentí que algo me jalaba hacia el río, como si manos invisibles me arrastraran. Grité, pero no había nadie para escucharme. Era como si el pueblo entero estuviera maldito y yo había caído en su trampa. No sé cómo, pero logré salir. En el último segundo, antes de que el agua me cubriera, me aferré a una raíz que sobresalía de la orilla. Tiré con todas mis fuerzas, sintiendo como algo tiraba en la dirección opuesta, como si ella no quisiera dejarme ir. Finalmente, caí de espaldas en la tierra. Cuando me levanté, ella ya no estaba. El río volvió a estar en calma, como si nada hubiera pasado. Corrí de regreso al pueblo sin mirar atrás. Al llegar, las primeras luces del amanecer empezaban a iluminar el horizonte. Pero el miedo no desapareció con la luz. Esa mirada, esa voz, quedaron grabadas en mi mente para siempre. Desde esa noche, no he vuelto a hablar de lo que vi. Pero cada vez que escucho el sonido del agua, cierro los ojos y recuerdo su llanto. Su dolor eterno.
La Llorona sigue allí, esperando, buscando, y sé que fui afortunado de escapar. No todos lo hacen. No soy supersticioso, o al menos no lo era antes de esa noche. Todo empezó cuando mi auto decidió fallar en el peor momento, un camino desierto, sin señal en el teléfono, y rodeado por un bosque que parecía interminable. Había oído rumores sobre este lugar, historias que los viejos del pueblo contaban para disuadir a los forasteros como yo de aventurarse al caer la noche. Pero pensé que no eran más que cuentos. Estaba equivocado. El aire era frío, mucho más de lo que debería ser en esa época del año. Caminé por el borde del camino, esperando encontrar alguna casa, algún lugar donde pudiera pedir ayuda. A medida que avanzaba, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Los árboles eran tan altos y densos que apenas dejaban pasar la luz de la luna, convirtiendo todo en un juego de sombras inquietantes. De repente, lo escuché. Un grito. No un grito común, sino algo desgarrador, lleno de dolor y rabia. Me detuve en seco, tratando de localizar el sonido, pero el eco lo hacía imposible. El bosque se volvió aún más silencioso, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Mis pies querían correr, pero mi curiosidad me detuvo. ¿Y si alguien estaba en peligro? Continué caminando, ahora más alerta. El grito volvió, esta vez más cerca. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentía que algo me observaba, algo que no podía ver pero que sabía exactamente dónde estaba. Fue entonces cuando la vi. Una figura emergió de entre los árboles, justo en medio del camino. Al principio, pensé que era una mujer en apuros. Su cabello largo y oscuro estaba enredado, cubriendo parte de su rostro. Su vestido blanco estaba desgarrado, sucio, como si hubiera estado vagando por días. Pero había algo en ella que no encajaba, algo que hacía que cada instinto en mi cuerpo me gritara que saliera corriendo. «Mis hijos», murmuró, con una voz que era un lamento más que una palabra. Sus hombros se sacudían como si estuviera llorando, pero no había lágrimas, solo un vacío aterrador en sus ojos. De repente, levantó la cabeza y me miró directamente. Su rostro, aunque humano, tenía algo inhumano en su dolor. Era como si toda la tristeza del mundo se hubiera acumulado en una sola expresión, y esa mirada me paralizó. «¿Dónde están mis hijos?», gritó de nuevo, esta vez con una furia que hizo que los árboles se sacudieran. Quise responder, pero mi garganta estaba seca. Retrocedí un paso, y fue entonces cuando ella comenzó a moverse. No caminaba, flotaba, acercándose lentamente mientras su vestido revoloteaba alrededor de ella como si estuviera vivo. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Su mirada estaba clavada en mí, y sentí que su desesperación me envolvía, como si quisiera arrastrarme a su mundo. Podía escuchar sus lamentos, sus sollozos, mezclados con palabras que no entendía. Cada paso que daba hacia mí hacía que el aire se volviera más pesado, más frío. «Tú me los quitaste», gritó de repente, y su voz resonó como un trueno en mi cabeza. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretándome. Fue entonces cuando reaccioné. Cerré los ojos y corrí, sin mirar atrás, sin saber si estaba huyendo en la dirección correcta. Solo quería salir de allí. El grito siguió persiguiéndome, rebotando entre los árboles como si viniera de todas partes. Mis pulmones ardían, pero no me detuve hasta que vi las luces de una gasolinera en la distancia. Cuando llegué, caí de rodillas, jadeando, intentando convencerme de que todo había sido una alucinación. Pero no lo fue. Esa noche su rostro quedó grabado en mi mente, junto con la desesperación de su grito. La Llorona no era solo una leyenda. Y yo, un viajero solitario, había tenido la desgracia de cruzarme en su camino. Crecí escuchando las advertencias de los ancianos en la aldea. No te acerques al río después del anochecer. No escuches los susurros. No sigas el llanto. Pero como cualquier joven curioso, siempre pensé que esas historias eran solo cuentos para asustar a los niños. Eso cambió la noche que decidí desafiar la leyenda del río embrujado. Era una noche sin luna. La oscuridad se extendía como un manto pesado sobre la aldea, y el único sonido era el susurro constante del río. Mis amigos y yo habíamos hablado muchas veces de explorar ese lugar, pero ninguno tuvo el valor. Yo,
con mi arrogancia juvenil, tomé la decisión de ir solo. Si los rumores eran ciertos, al menos tendría una buena historia para contar. El camino al río estaba cubierto de maleza y cada paso crujía como si los árboles quisieran advertirme que no continuara. Cuando llegué a la orilla, el aire cambió. No era solo frío, era como si una presencia invisible me envolviera, observándome desde las sombras. El agua estaba quieta, demasiado quieta. Ni un movimiento, ni un reflejo de las estrellas que deberían haber brillado en el cielo. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro suave, casi como el viento, pero con palabras apenas distinguibles. Parecía venir desde el centro del río, pero no había nadie allí. Me acerqué un poco más, y mi reflejo en el agua me hizo detenerme. No estaba solo. Junto a mi imagen, vi otra figura, borrosa, apenas perceptible. Una mujer, con un vestido blanco que parecía flotar sobre la superficie. Su cabello oscuro caía como un velo que cubría su rostro. Quise decirme a mí mismo que era solo mi imaginación, un truco de la luz, pero no había luz. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando más de lo que quería admitir. El susurro se detuvo y el silencio fue aún más aterrador. De repente, el agua comenzó a moverse, pequeñas ondas que se extendían desde donde estaba la figura. Ella levantó la cabeza lentamente y aunque su rostro estaba borroso, sus ojos brillaban con un destello antinatural. «Mis hijos», murmuró. Su voz era un eco que parecía salir de todas partes, resonando en mi cabeza. Sentí un nudo en la garganta mientras daba un paso atrás, pero mis pies no respondieron como esperaba. Era como si el suelo mismo quisiera mantenerme allí, atrapado. De repente, el agua se oscureció aún más, como si las sombras mismas se hubieran reunido en el río. La figura comenzó a avanzar hacia mí, no caminando, sino flotando, como si el agua la llevara. Su rostro se hacía más claro con cada momento, y lo que vi me paralizó. No era el rostro de una mujer común. Estaba deformado por el dolor, los ojos llenos de una tristeza tan profunda que parecía devorar todo a su alrededor. «¿Por qué no lo salvaste?», gritó de repente, su voz transformada en un alarido que cortó el aire. Los árboles alrededor se sacudieron, y el río comenzó a burbujear, como si algo se agitara en sus profundidades. Sentí una fuerza invisible empujarme hacia el agua, fría y pegajosa, que parecía aferrarse a mis piernas. Grité, pero mi voz se perdió en el eco de sus lamentos. Con todas mis fuerzas, me aferré a una roca cercana y tiré de mí mismo hacia la orilla. Al mirar hacia atrás, ella estaba justo allí, flotando en la superficie, sus manos extendidas hacia mí como si quisiera arrastrarme con ella. Corrí sin mirar atrás, con el sonido de su llanto persiguiéndome hasta que llegué a la seguridad de mi casa. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sentía el peso de su tristeza y el horror de sus ojos vacíos. Ahora, cada vez que escucho el susurro del río, sé que ella sigue allí, esperando a su próxima víctima, atrapada en un ciclo eterno de dolor. Los ancianos tenían razón, algunas advertencias no deben ser ignoradas. Y yo aprendí esa lección de la peor manera. En nuestra pequeña comunidad, el puente antiguo siempre había sido un tema prohibido. Los mayores advertían a todos, no vayan allí al anochecer. Ese lugar pertenece a la Llorona. Pero para nosotros, un grupo de niños temerarios, esas palabras no eran más que un desafío. Éramos 5, Mateo, Clara, Andrés, Sofía y yo. Y esa noche decidimos enfrentarnos a la leyenda. El puente era una estructura vieja de madera, desgastada por los años y rodeada de un río oscuro que siempre parecía más profundo de lo que era. Llegamos justo cuando el sol desaparecía y una niebla espesa empezaba a cubrir el área. «Seguro que esto es buena idea», murmuró Sofía, pero nadie respondió. El orgullo nos mantenía en movimiento, aunque todos estábamos nerviosos. Al llegar al centro del puente, el aire cambió. Ya no era solo frío, se sentía pesado, como si algo invisible estuviera observándonos. Fue Andrés quien lo escuchó primero, un llanto débil, casi imperceptible, que parecía venir desde el agua debajo de nosotros. ¿Oyeron eso?, preguntó, pero antes de que pudiéramos responder, el sonido se hizo más claro. Era una voz femenina, llena de angustia. «Mis hijos», resonó, un eco que parecía venir de todas direcciones. La niebla se hizo más densa, envolviéndonos como un manto, y luego, la vimos. Al principio,
era solo una sombra borrosa que emergía del agua. Poco a poco, se materializó frente a nosotros. Era una mujer, flotando en el aire. Su vestido blanco parecía moverse con un viento que no sentíamos, y su cabello oscuro cubría parcialmente un rostro que jamás olvidaré. Sus ojos, vacíos, pero al mismo tiempo brillantes, como si un fuego sobrenatural ardiera en ellos. Nos miraban, atravesándonos, como si pudiera ver nuestras almas. Sus brazos estaban extendidos hacia nosotros, temblando como si estuviera suplicando, pero cada movimiento suyo estaba cargado de un terror indescriptible. Mateo fue el primero en retroceder. «Tenemos que irnos», gritó, pero ninguno de nosotros pudo moverse. Era como si la misma presencia de la Llorona nos hubiera paralizado. Su llanto se intensificó, un sonido desgarrador que nos hizo taparnos los oídos, pero ni siquiera eso pudo protegernos del eco que resonaba en nuestras cabezas. «¿Por qué me los quitaron?», gritó de repente, y su voz era una mezcla de furia y dolor que hizo que el puente temblara bajo nuestros pies. La madera crujía, y por un momento pensé que se rompería, arrojándonos al río. Andrés comenzó a llorar, y Clara estaba en el suelo, incapaz de levantarse. La Llorona dio un paso flotante hacia nosotros, y el frío que traía consigo era insoportable. «No fuimos nosotros», grité, aunque sabía que mis palabras no tenían sentido. Ella no buscaba explicaciones, buscaba a sus hijos. Y nosotros éramos solo intrusos en su dolor eterno. Cuando alzó sus manos al cielo, una ráfaga de viento surgió de la nada, empujándonos hacia atrás. Ese golpe de aire rompió el hechizo que nos mantenía inmóviles. «Corran», gritó Mateo, y esta vez lo escuchamos. Nos levantamos como pudimos y corrimos hacia la orilla, tropezando y empujándonos en nuestro pánico. No nos detuvimos hasta que llegamos al borde del pueblo. Allí, bajo la luz de un farol, nos detuvimos para recuperar el aliento. Ninguno de nosotros habló. No había necesidad de hacerlo, todos habíamos visto lo mismo. La figura espectral, su llanto, sus ojos, su dolor. Era real. Desde esa noche, ninguno de nosotros volvió al puente. La leyenda dejó de ser un cuento para asustar niños. Sabíamos que la Llorona estaba allí, atrapada en su desesperación, y que no le importaba quiénes éramos. Si te encuentras con ella, su llanto no es solo una advertencia, es un grito que te arrastra a su tragedia sin fin. Y nosotros tuvimos la suerte de escapar. Era una noche como cualquier otra en la ciudad, aunque la lluvia caía con una intensidad inusual. Las luces de los faroles titilaban, luchando contra la tormenta, mientras los charcos se acumulaban en las esquinas. Caminaba de regreso a casa después de una larga jornada, con el sonido de mis pasos acompañándome en las calles casi vacías. El tráfico se había detenido por completo, y lo único que rompía el silencio era el repiqueteo constante de la lluvia. De pronto, un sonido diferente captó mi atención. Un llanto. Al principio, pensé que era solo una ilusión causada por el viento, pero el sonido persistió. Era un lamento femenino, distante pero cargado de una tristeza tan profunda que me detuve. Giré la cabeza, buscando el origen, y noté un callejón a mi izquierda. Era oscuro, iluminado solo por un par de luces parpadeantes que hacían que todo se viera más sombrío. La curiosidad, o quizás una extraña necesidad, me empujó hacia allí. A medida que me acercaba, el llanto se volvía más claro, más desgarrador. Entré al callejón y sentí que el aire cambiaba. Era más frío, más pesado. Los edificios altos a ambos lados parecían cerrarse sobre mí, y la lluvia, aunque persistente, se sentía lejana, como si todo el mundo exterior se desvaneciera. El suelo estaba cubierto de charcos, y en uno de ellos vi algo que me hizo detenerme en seco. Una figura. No estaba frente a mí, pero su reflejo estaba claro como el agua. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco que, aunque estaba mojado y parecía viejo, flotaba ligeramente alrededor de ella. Su cabello oscuro y largo cubría su rostro, pero podía ver que sus hombros temblaban, como si estuviera llorando. «Mis hijos». «¿Dónde están mis hijos?», dijo, su voz un eco que llenó todo el callejón. Mi instinto me decía que debía irme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, como si el reflejo en el charco me hubiera anclado al suelo. Ella comenzó a moverse, su figura espectral flotando hacia mí, tangible pero irreal, como si fuera parte de la niebla que ahora envolvía todo. Cuando levantó la cabeza, pude ver su rostro. Sus ojos estaban hundidos,
pero brillaban con un resplandor que no parecía natural. Su expresión era una mezcla de tristeza y furia, como si el dolor que cargaba no pudiera ser contenido. El llanto se convirtió en un grito que hizo que las luces del callejón parpadearan violentamente. «Tú los dejaste morir», gritó, señalándome con una mano temblorosa. Su voz resonó en mi cabeza, cada palabra llenándome de un terror que nunca había sentido antes. Intenté retroceder, pero el suelo parecía atraparme. El agua en los charcos comenzó a burbujear y sentí que algo tiraba de mis pies hacia abajo, como si el suelo mismo quisiera tragarme. De pronto, todo se detuvo. La figura de la mujer se desvaneció en la niebla y el llanto cesó. Solo quedaba el sonido de la lluvia golpeando el pavimento. Me tambaleé hacia atrás, respirando con dificultad, y corrí fuera del callejón sin mirar atrás. Al día siguiente, intenté contar lo que había visto, pero nadie me creyó. Dijeron que había escuchado mal, que mi mente me jugó una mala pasada por la fatiga. Pero sé lo que vi. Ella está aquí, incluso en la ciudad moderna, atrapada en su búsqueda interminable. Y ahora, cada vez que escucho el llanto de una mujer en la noche, recuerdo ese callejón. Porque la Llorona no pertenece solo al pasado, su dolor eterno persigue a cualquiera, en cualquier lugar, que tenga la desgracia de cruzar su camino.